Cada tarde, Daniel esperaba ansioso el momento en que podría ver a Sofía. El reloj parecía moverse más lento, y cada tic-tac era una mezcla de esperanza y temor. Sabía que las visitas eran breves y vigiladas, siempre bajo la mirada severa de Lucía, quien se aseguraba de que cada intercambio estuviera regido por sus reglas, por sus órdenes estrictas. La tensión era palpable desde el instante en que llegaba. Daniel respiraba hondo antes de entrar, preparándose para el encuentro, para mirar a su hija con todo el amor que sentía, aunque supiera que las palabras que ella le repetiría no serían suyas, sino las que su madre había sembrado en su corazón. Sofía entraba de la mano de Lucía, y sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora parecían buscar aprobación en el rostro de su madre antes de decir cualquier cosa. Daniel se agachaba, abría los brazos y sonreía, intentando transmitirle seguridad y afecto, pero la primera frase que escuchaba era siempre la misma, cargada de desconfianza y lejana frialdad. «Mamá dice que no debo confiar en ti». La voz de Sofía, suave pero firme, resonaba en la pequeña habitación. Daniel sentía como si cada palabra fuera una daga, pero se obligaba a mantener la calma. Sonreía, aunque por dentro se retorciera. Lucía, de pie junto a la puerta, cruzaba los brazos y observaba cada gesto, cada palabra, como si buscara una razón para interrumpir, para reprochar, para marcar su territorio. A lo largo de los encuentros, las frases de Sofía se repetían, casi como un mantra aprendido. «Mamá dice que eres egoísta. Mamá dice que eres malo». Daniel, sin embargo, no respondía con amargura ni con reproches. Sabía, aunque le costara aceptarlo, que la batalla no se ganaba con palabras duras, sino con paciencia y amor. Se prometió a sí mismo que jamás hablaría mal de Lucía frente a su hija, porque Sofía merecía tener la libertad de formar su propio criterio, de descubrir por sí misma la verdad de quienes la rodeaban. En uno de esos encuentros, Daniel se arrodilló frente a Sofía, la miró a los ojos y le preguntó con voz suave y llena de ternura: «Sofía, ¿tú qué piensas de mí?». Sofía se quedó en silencio, confundida. Miró a Lucía, buscando una señal, pero no la encontró. Bajó la cabeza y murmuró: «No sé. Mamá dice que eres malo». «¿Es verdad, papá?». El corazón de Daniel se rompió en 1000 pedazos. La impotencia lo invadía, pero se negó a dejarse vencer. Sabía que no podía enfrentarse a Lucía frente a Sofía, ni podía contradecirla abiertamente sin arriesgar que los encuentros se volvieran aún más tensos. Decidió entonces recurrir a la imaginación, a la magia de las historias, para sembrar en su hija la semilla de la reflexión. Se sentó junto a Sofía, la tomó de la mano y comenzó a narrar una historia inventada, con la voz dulce y tranquila que usaba cuando ella era pequeña y las noches estaban llenas de cuentos y aventuras. Había una vez una princesa que vivía en un reino hermoso. Tenía todo lo que podía desear: flores, animales, juguetes y un jardín lleno de mariposas. La princesa era feliz, pero un día una bruja poderosa le susurró al oído palabras muy feas sobre el rey, su padre. Le dijo que era egoísta, que no la quería, que era malo. La princesa, al principio, creyó lo que la bruja le decía y empezó a mirar al rey con desconfianza. Pero el rey no se rindió. Cada día le contaba historias, la abrazaba y le mostraba cuánto la amaba. La princesa empezó a preguntarse por qué, si el rey era tan malo, él siempre la cuidaba, la hacía reír y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Poco a poco, la princesa comprendió que no todo lo que le decían era cierto, y que debía aprender a escuchar su propio corazón. Así, descubrió que el amor verdadero resiste incluso cuando hay sombras y palabras duras. Porque el amor, Sofía, es más fuerte que cualquier cosa. Sofía escuchó atenta la historia. Sus ojos grandes se fijaron en Daniel, y por un momento pareció dudar, como si en su interior luchara la versión que le habían contado con la realidad que vivía frente a su padre. Lucía, desde el fondo de la habitación, frunció el ceño, pero no interrumpió. Daniel terminó la historia con una sonrisa triste, acariciando el cabello de Sofía. A lo largo de cada encuentro, Daniel se aferraba a esos pequeños momentos de conexión. Jugaban con muñecos,
dibujaban juntos, y él le preguntaba cómo había estado en la escuela, qué había aprendido, si había hecho nuevos amigos. Sofía respondía con cautela, siempre alerta ante la reacción de su madre. Daniel nunca mencionaba a Lucía de forma negativa, nunca criticaba sus palabras ni sus actos. Sabía que hacerlo sería dañino para Sofía, que la arrastraría a una batalla de la que ella no debía formar parte. Con el tiempo, Daniel notó pequeños cambios. A veces, Sofía le hacía preguntas sobre la historia de la princesa y el rey. Otras veces le pedía que le contara más cuentos. En esos momentos, Daniel sentía que la confianza empezaba a germinar, que el amor verdadero podía resistir incluso bajo la vigilancia más estricta. Sin embargo, los encuentros siempre terminaban de forma abrupta. Lucía se acercaba, interrumpía cualquier momento de ternura y llamaba a Sofía con voz dura y cortante. En una de esas despedidas, mientras Daniel abrazaba a su hija y le susurraba cuánto la amaba, Lucía lo arrancó de sus brazos de forma violenta. Sofía retrocedió, asustada, mientras Lucía la tomaba de la mano y salía de la habitación sin mirar atrás. Daniel se quedó solo, de rodillas en el suelo, con los brazos vacíos y el corazón desgarrado. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, silenciosas pero profundas. Sentía la impotencia de un padre que no podía proteger a su hija de la manipulación, de las palabras que sembraban desconfianza y miedo en su corazón. En ese instante de soledad, Daniel recordó la enseñanza que había decidido seguir desde el principio. El amor verdadero resiste incluso bajo vigilancia. No importa cuántas veces Lucía intentara distorsionar la imagen que Sofía tenía de su padre, ni cuántas frases aprendidas repitiera su hija. Daniel sabía que su amor era genuino, que cada gesto, cada palabra y cada abrazo eran semillas de confianza que algún día crecerían. Mientras las lágrimas caían por sus mejillas, Daniel se hizo una promesa. Nunca hablaría mal de Lucía frente a Sofía. Nunca la arrastraría a un conflicto que no era suyo. Su deber como padre era proteger a su hija, no solo de los peligros externos, sino también de las heridas invisibles que dejan las palabras. Sabía que Sofía merecía tener la libertad de amar a ambos padres, de descubrir por sí misma la verdad, de crecer con la seguridad de que, pase lo que pase, el amor de Daniel siempre estaría presente. Los días pasaban, y cada encuentro era una prueba de resistencia. Daniel aprendió a leer los gestos de Sofía, a entender cuándo sus palabras eran suyas y cuándo eran ecos de su madre. Aprendió a responder con paciencia, a crear espacios de confianza donde Sofía pudiera ser ella misma sin miedo al juicio. A veces, lograba arrancarle una sonrisa, una carcajada, una mirada de complicidad que le recordaba a la niña que había criado desde pequeña. Por las noches, Daniel revisaba los dibujos que Sofía le dejaba. En algunos, aparecían figuras de princesas y reyes, castillos y dragones. En otros, solo veía corazones y frases cortas. «Te quiero, papá». Esos pequeños tesoros eran su esperanza, la prueba de que, a pesar de la vigilancia, el amor verdadero podía sobrevivir. En el silencio de su casa, Daniel reflexionaba sobre el daño que provoca hablar mal del otro progenitor frente a los hijos. Comprendía que cada palabra negativa era una herida invisible, una sombra que se interponía entre el amor y la confianza. Sabía que los niños absorben todo lo que escuchan, que sus corazones son frágiles y vulnerables, y que la imagen de un padre o una madre puede ser distorsionada por el resentimiento y el dolor adulto. Por eso, Daniel insistía en nunca criticar a Lucía frente a Sofía. Cuando Sofía preguntaba por su madre, él respondía con respeto, resaltando sus cualidades, evitando cualquier comentario negativo. Quería que Sofía pudiera amar libremente, sin sentirse obligada a tomar partido, sin cargar con la culpa de una guerra que no era suya. El tiempo fue pasando, y aunque la relación entre Daniel y Lucía no mejoraba, Sofía empezó a mostrar destellos de independencia. A veces, después de escuchar una frase de su madre, se quedaba pensativa, como si estuviera aprendiendo a cuestionar, a buscar su propia verdad. Daniel alentaba esa curiosidad, la invitaba a pensar por sí misma,
a no aceptar todo lo que le decían sin reflexionar. En uno de los encuentros, Sofía llegó con un dibujo. Era una princesa en medio de un jardín, rodeada de mariposas y flores. Daniel le preguntó quién era la princesa, y ella respondió con timidez: «Soy yo. El jardín es mi corazón». Daniel sonrió, comprendiendo que, a pesar de la vigilancia, a pesar de las palabras duras, el corazón de Sofía seguía siendo suyo, lleno de amor y esperanza. Las despedidas seguían siendo difíciles. Lucía seguía interrumpiendo los momentos de ternura, arrancando a Sofía de los brazos de su padre. Pero Daniel aprendió a resistir, a no dejarse vencer por la tristeza. Sabía que cada encuentro era una oportunidad para sembrar amor, para demostrarle a Sofía que, pase lo que pase, siempre estaría allí para ella. En la soledad de su hogar, Daniel lloraba en silencio, pero sus lágrimas no eran solo de dolor. Eran también de esperanza, de fe, en que el amor verdadero puede resistir incluso bajo vigilancia. Recordaba la historia de la princesa y el rey, y se prometía seguir luchando, seguir mostrando amor y paciencia, hasta que Sofía pudiera ver por sí misma la verdad de su corazón. Nunca hablar mal del otro progenitor frente a los hijos es una decisión difícil, especialmente cuando duele, cuando la otra persona parece hacer todo lo posible por distorsionar la realidad. Pero Daniel sabía que era lo correcto, que era su deber como padre proteger el corazón de su hija, darle la libertad de amar y confiar, enseñarle que el amor verdadero es más fuerte que cualquier palabra, que cualquier vigilancia. Así, en cada encuentro vigilado, en cada frase repetida, Daniel resistía. Abrazaba a Sofía con todo el amor que tenía, le contaba historias que la invitaban a pensar, a reflexionar, a buscar su propia verdad. Y aunque las despedidas eran duras, aunque la soledad lo envolvía al final de cada día, seguía creyendo que, al final, el amor vencería. Porque el amor verdadero resiste incluso bajo vigilancia. Porque nunca debemos hablar mal del otro progenitor frente a nuestros hijos. Porque, al final, el corazón de un niño merece crecer libre, lleno de amor y esperanza. Y ese es el mayor regalo que podemos darles.